gama de trastornos que se clasifican dentro de este título, ¿verdad? Vamos a ver que también hay algunas más, aparte de la diabetes tipo uno y tipo 2 que son los dos grandes protagonistas, digamos. Eh, y también su importancia por el problema que representa para la salud pública, por una parte, ¿sí? Es una de las, es uno de los grandes cinco, ¿verdad? Uno de los cinco componentes del síndrome metabólico, con la hipertensión, tabaquismo, obesidad, la dislipidemia. La diabetes mellitus forma una parte importante del síndrome metabólico y eso se traduce no solamente en un problema gigantesco para la salud pública, un problema que va creciendo a nivel global, sino que también por lo que es la frecuencia con la que en nuestra práctica clínica estamos lidiando con este diagnóstico, ¿no? Con este problema y sus variantes. Como vamos a ver enseguida, si bien hay muchas similitudes, comparten cosas en común, la diabetes tipo uno y tipo 2. A grandes rasgos ya mencionar aquí que sobre todo la diabetes, bueno, es la diabetes tipo 2 la que está relacionada con estilo de vida, con nuestros hábitos alimentarios. La diabetes tipo 2 es la que se relaciona eh, la que se asocia a pacientes adultos, ¿verdad? Que sobre todo empieza a hacer pico a partir de la cuarta década de vida, que está relacionado con la obesidad, también con los otros del síndrome metabólico. Eh, y entonces, por consiguiente, es un problema cuyo abordaje no se tiene que solamente enfocar en el tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones, sus signos y síntomas, sino que es uno de los campos donde más importante es la promoción de la salud, la prevención, hacer la prevención primaria de la enfermedad, porque es demasiado, eh, si nos fijamos en los números de la mortalidad de nuestro país y a nivel global, vamos a ver que la diabetes como diagnóstico luego está sí o sí en el top, ¿verdad? En el top 5 luego. Pero también muchas de las otras que están en el top 5, ¿verdad? Como infartos, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, también están muy íntimamente relacionados en gran porcentaje de esos diagnósticos también, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que entre los pacientes hipertensos o entre los pacientes cardiópatas, los que además son diabéticos tienen por lo menos dos veces más chances que los no diabéticos, los solo hipertensos, digamos, de sufrir algún evento cardiovascular, un infarto o un evento cerebrovascular o otras complicaciones de esta índole que también puntúan muy alto en nuestro tablero de los top 5, ¿verdad? En cuanto a mortalidad. O sea, lo que quiero decir es que ustedes van a ver ahí, no sé, primera causa de mortalidad, segunda, tercera, cuarta, a lo mejor diabetes, ¿verdad? Pero esas primeras tres, que muchas, excluyendo lo oncológico, ¿verdad? Excluyendo los cánceres, etcétera, entonces la, lo que, lo que se termina puntuando, haciendo la estadística con el título de cardiovascular o cerebrovascular, un gran porcentaje de esos también son diabéticos, ¿verdad? Y están complicados o inciden de manera importante la diabetes en ese resultado, ¿sí? Entonces eso como introducción, la diabetes es una enfermedad de primera importancia, por eso, ¿verdad? Por lo frecuente que es. Ah, y recordar también acá en este punto, ¿verdad? Nuestra introducción, que estamos haciendo hincapié en lo que es prevención y promoción, que si bien inicialmente la diabetes era una enfermedad que se relacionaba con las personas, digamos, con el estrato social más pudiente, ¿verdad? Eso era antiguamente, pero en las últimas décadas eso se revirtió. O sea, actualmente, si bien la diabetes es un problema a nivel global, donde está aumentando en todo el mundo, ¿verdad? Incluso en los países de primer mundo también, pero el ritmo, ¿verdad? El ritmo en el cual aumentan los países de primer mundo y los de tercer mundo es marcadamente diferente. Por supuesto, a favor de los países de tercer mundo en cuanto a los números, ¿verdad? En contra realmente sería lo más apropiado decir. O sea,
Es decir, los países actualmente ser de estratos sociales más bajos o países en vías de desarrollo o población vulnerable, población marginada, eh, ¿verdad? No solamente los sectores desfavorecidos en cuanto a la escala económica, sino también grupos vulnerables como los indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Son todas poblaciones que tienen mucho mayor riesgo de sufrir de la diabetes, ¿sí? Recordar acá que estoy hablando sobre todo de la diabetes tipo 2 por lo importante que es y por en cuanto a su frecuencia, y porque sobre todo está relacionado con estilo de vida, ¿no? Cómo comemos sobre todo. Bueno, y porque la diabetes tipo 1 ya mencionamos acá a grandes rasgos antes de ir entrando en las diapositivas. La diabetes tipo 1 es, algunos de los signos y síntomas son iguales, ¿verdad? En última instancia también es una hiperglucemia, un aumento de la concentración de glucosa o azúcar, como le decimos vulgarmente, en la sangre, solamente que la etiología, el mecanismo, la patogenia es totalmente diferente, porque en el caso del diabético tipo 1 es digamos que es la propia inmunidad del paciente que no reconoce a su tejido pancreático como propio, ¿verdad? Y entonces se van destruyendo las células beta del páncreas, entonces el paciente es incapaz de producir insulina y bueno, la necesidad entonces de tratar con insulinoterapia es prácticamente fundamental ya en estadios muy tempranos, ¿verdad? A diferencia del tipo 2 que también se usa insulina en los pacientes que ya es difícil de tratar eh, con otras terapéuticas, ¿verdad? Por vía oral, vamos a ver enseguida la escala, aunque eso no nos compete luego este año todavía el tratamiento. Pero era nada más para resaltar, ¿verdad? La diferencia entre la tipo 1 y tipo 2 y por consiguiente entonces recordar, que es lo que, como se decía clásicamente, que la tipo 1 es el insulino dependiente y que le agarra, ¿verdad? Entre comillas, como hablamos ahora, le agarra más a los niños, a los adultos jóvenes. El perfil entonces de este paciente es una persona joven, delgada, y que el de debut suele ser ya en una urgencia de la diabetes que vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Como lo es la cetoacidosis diabética, ¿verdad? Muchas veces los pequeños que tienen diabetes tipo 1 debutan con eso, ¿verdad? Eh, bueno, entonces en este caso hay que tratar ya con insulina desde las primeras instancias. Entonces, recordar que esto es autoinmunitario, ¿verdad? Es un mecanismo diferente, aunque, ¿verdad? Esas clasificaciones para ayudar a recordar ya últimamente no se respeta tanto, ¿verdad? Justamente por la crisis global de malnutrición, sobre todo en países en vías de desarrollo, el aumento del índice de obesidad infantil, etcétera, estamos viendo cada vez más diabetes tipo 2 en adultos cada vez más jóvenes, incluso en niños. Entonces, eso es para recordarnos más que si bien como ayuda a memoria decimos diabético tipo 1 en niño o adolescente que necesita insulina rápido, diabetes tipo 2 persona mayor de 40 años, con sobrepeso, hipertenso, esos son, digamos, lo que dijimos, ayuda a memoria, pero cada paciente es diferente y muchas veces no se respetan esos límites. Bueno, la diabetes, no, Doctor, tu sí, diapositiva no están pasando. no, tenés razón. Yo estoy todavía haciendo mi repaso general, mental, abuelo de pájaro de toda la Ah, diabetes, bueno, ah, bueno, bueno, por un... y después ya vamos. Pero no se preocupen, no es que voy a tardar tanto así en todas las diapositivas. Ya vamos a poder ir pasando un poco más rápido. Eh, Cuadro crónico que se caracteriza por alteración del metabolismo de la glucosa y otras sustancias calorígenas y la aparición de complicaciones vasculares y neuropáticas tardías. Importante, ¿eh? Recordar que la diabetes siempre decimos que es un enemigo silencioso, porque si bien hay algunas urgencias en diabetes, en la gran mayoría de los casos, la diabetes es un problema, la diabetes representa un problema a largo plazo, ¿verdad? Sobre todo por sus complicaciones macro y microvasculares, a nivel renal, a nivel neuropático.
a nivel de retina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son todas complicaciones más tardías que afectan el estilo de vida del paciente a medida que pasa el tiempo. Como dijimos hace rato también, aumentan las posibilidades de eventos cardiovasculares también, ¿verdad? Pero entonces, enemigos silenciosos, generalmente las urgencias, como les decía, hay también, pero es menos frecuente. Comprende un grupo de alteraciones con mecanismos patogénicos diferentes, pero que todos tienen en común el aumento de la concentración de la glucosa en sangre. Dependiendo de cuál diabetes, puede haber una falencia total, parcial, ¿verdad? Total o parcial de insulina. La falta de insulina interviene en forma primaria en las alteraciones metabólicas y la hiperglucemia es fundamental para la aparición de las complicaciones. Sí, ¿verdad? Y eso es sobre todo más cierto en la diabetes tipo 1 con respecto a la falta de insulina. Y el tratamiento agresivo manteniendo el nivel de glicemia dentro del valor más cercano al normal, junto con medidas contra otros factores de riesgo, evitan o retardan las complicaciones, también es una noción importante, ¿verdad? Algo que siempre insistimos en diabetes es, aparte del screening, ¿verdad? De ir revisando esto en los controles clínicos rutinarios, es también explorar con más detenimiento las personas que tienen otros factores de riesgo, ¿verdad? Como parientes de primer grado que ya tienen diabetes, o si tienen un índice de masa corporal aumentado, ¿verdad? Tienen sobrepeso, etcétera. Se trata de la enfermedad metabólica más frecuente y su incidencia ha aumentado y sigue en aumento en todo el mundo. Es la principal causa de nefropatía crónica terminal, o sea que los pacientes dializados, los pacientes nefrópatas crónicos, si revisamos el motivo, bueno, la etiología de su insuficiencia renal crónica, la gran mayoría es por diabetes. El número de diabéticos aumenta con la edad y alcanza el 20% de las personas a los 70 años. Y actualmente en Paraguay, el número de la población general que tiene diabetes ya está sobrepasando el 10%. En el último censo fue 9,7, pero eso ya fue hace aproximadamente 10 años. O sea que es bastante seguro que actualmente ya estamos por más del 10%, realmente 11, 12% paraguayos. Esto es muchísimo, ¿verdad? Imagínense que de cada 10 personas, una y moneda tienen diabetes. Aunque todos los tipos de diabetes se caracterizan por hiperglucemia, los mecanismos patogénicos son diferentes. Algunas formas de caracterizar la enfermedad es dependiendo si el déficit es absoluto eh, o si es un defecto genético que provoca secreción defectuosa de insulina, mientras que las otras formas tienen en común la resistencia a la insulina. Cuando hablamos de resistencia, sobre todo en la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que no se relaciona tanto al defecto en la secreción pancreática de la insulina. El diabético tipo 2, al comienzo, ¿verdad? En los primeros años. Eso también es otro dato importante con respecto a la historia natural de la enfermedad. La diabetes es una de las que se suele diagnosticar bastante tarde, ¿verdad? Por eso la importancia de los screenings, ¿verdad? De los controles, de los no es monitoreo, el cribaje, el cribado de diabetes, los controles rutinarios. Porque se sabe que por la patogenia de la diabetes, para el momento que aparecen síntomas, ya hace años que estos mecanismos patogénicos ya estaban en funcionamiento, por lo que inicialmente es totalmente asintomático. Entonces, en promedio, de unos 5 años ya de prediabetes, o sea, de alteración de la glucosa, antes de que esté establecida la enfermedad y después otra vez un tiempo hasta que el paciente note algunos síntomas. Entonces, recordar la clasificación grande tipo 1 y tipo 2, pero también hay otros tipos específicos, ¿verdad? De diabetes, como las diabetes que están relacionadas con los genes, ¿verdad? Las diabetes monogénicas, ¿sí? Pero eso no vamos a tocar porque son más raros y es muy importante los otros. Y la diabetes gestacional o gravídica, que es una diabetes en particular que aparece durante el embarazo en una mujer previamente no diabética y que en la mayoría de los casos también se resuelve con el parto, es decir, mujer que durante el embarazo muestra hiperglucemia en sus controles, pero que tras el parto las cifras vuelven al rango normal, o sea que se resuelve con el parto la diabetes gestacional. Ahí hay que recordar diferenciar la diabetes gestacional
de gestante con diabetes, o sea, gestante diabética, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? El primero es una mujer, como les decía, sana, que durante el embarazo desarrolla diabetes, y lo otro es una mujer que ya tenía diabetes, que era diabética. Entonces, la diabetes gestacional, como les decía, en la mayoría de los casos se resuelve con el parto, pero recordar que estas mujeres que tuvieron diabetes gestacional ya quedan con un mayor riesgo de eventualmente, ¿verdad? Con el tiempo, desarrollar también diabetes tipo 2, que no se toman las medidas, ¿verdad? Necesarias para evitar eso. Antes de entrar a hablar de diabetes tipo 1, ahora que hablé de diabetes gestacional, hacer una mención de prediabetes, ¿sí? Porque suele aparecer la pregunta de si el prediabetes realmente existe. Eso es nomás una forma de hablar, así como se dice preinfarto, ¿verdad? Que muchos autores dicen que el preinfarto realmente no es algo, ¿verdad? Que es una forma nomás de académicamente pensar en una situación, pero la prediabetes sí, ¿verdad? La prediabetes está bien claramente definida por bueno, los organismos de diabetes internacionales como la ADA, los americanos, la ALAT, y la prediabetes entonces es aquella situación en la que eh, una persona empieza a mostrar hiperglucemia, ¿sí? Pero en una cifra que todavía no es la de diabetes, ¿verdad? Que en particular, aunque enseguida vamos en otra diapositiva a ver, el número ahí que hay que recordar, el número mágico es 126. ¿Sí? Y les adelanto que acá un número importante para recordar es 126. A partir de 126 miligramos por decilitro, decimos que hay hiperglucemia. Pero lo normal está definido como una concentración de glucosa en sangre menor a 100 en ayunas, estamos hablando. ¿Sí? Una determinación en ayunas, menor a 100 miligramos por decilitro es normal. Entonces, como se darán cuenta, hay una franja, ahora si debajo de 100 es normal, y recién 126 hablamos de diabetes, ese rango entre 100 y 125 es lo que decimos, es lo que definimos como glucosa alterada en ayunas. Y en los pacientes que entran en ese rango es lo que mencionamos, o sea, le denominamos como prediabetes, ¿sí? Esto es importante porque la prediabetes es la antesala de la diabetes, y sobre todo es importante porque si en este punto se toman cartas en el asunto, se puede no solamente retrasar mucho la aparición de la diabetes tipo 2, sino que incluso en muchos casos evitarlo del todo. Un paciente con prediabetes que se está motivado, solamente no desarrollarlo cuando tenía 40 y presentarlo recién a los 50 o a los 60, sino que incluso no caer nunca en el diagnóstico de diabetes tipo 2. Bueno, eso era una pequeña mención sobre prediabetes. Diabetes tipo 1, entonces, ya mencionamos el concepto fundamental, ¿verdad? En cuanto a la patogenia, ¿sí? Que es la destrucción de las células beta pancreáticas. Hay una subclasificación en cuanto a los tipos de diabetes tipo 1, ¿verdad? En diabetes tipo 1A, que es el resultado de la destrucción autoinmunitaria de las células beta que provoca déficit de insulina, mientras que el tipo 1B carecen de marcadores inmunológicos que indiquen el carácter autoinmunitario de la destrucción de las células, o sea que es un mecanismo desconocido. Es frecuente que el trastorno surja bruscamente en días o semanas en niños, adultos jóvenes, y en adultos el comienzo es más gradual, ¿verdad? Suele ser más abrupto la sintomatología en los niños y adolescentes. En cuanto a la clínica, es probable que exista una etapa preclínica asintomática larga, esto es similar a lo de diabetes tipo 2, hasta que una enfermedad aguda acelere la transición de la fase preclínica a la fase clínica. Acá también hay hipótesis sobre el porqué de esa destrucción beta pancreática en la diabetes tipo 1. Y aparte de lo genético, también se menciona algunas enfermedades virales, ¿verdad? Como Coxsackie, bueno, creo que está mencionado en una diapositiva más adelante. Muchos pacientes se presentan de entrada con la complicación de cetoacidosis que ya habíamos mencionado también. Y los síntomas, acá están las famosas 4P,
Esto también les adelanto de que no es característico solamente de la diabetes tipo 1, sino que también recordar en la diabetes tipo 2. Esto sí es importante tener en mente, ¿verdad? Aparte del número mágico 126, las 4P. Estos sí son los síntomas que nosotros interrogamos y a través de los cuales sospechamos de este diagnóstico y vamos a buscar hacer el diagnóstico a través de las pruebas complementarias. Porque como les decía hace rato, urgencias de diabetes las hay, ¿verdad? Como la cetoacidosis y el estado hiperosmolar o la hipoglicemia, que también puede ser grave. Pero eso solemos ver en, en, en cuanto a lo que es la población que tiene diabetes. En un porcentaje bajo son los que presentan estas complicaciones y se ven más en urgencia. Pero en atención primaria, en consultorio de medicina interna, de medicina familiar, más que las urgencias, lo que tenemos que sospechar y lo que siempre tenemos que preguntar son estas, ¿verdad? Las famosas 4P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Sí? Entonces, paciente que está orinando, ¿verdad? Que se queja de que está orinando con mucha frecuencia y que no se explica porque está tomando más agua o haciendo más ejercicio o tomando más tereré, etcétera. Polidipsia, ¿verdad? Que es el aumento de la sed. O sea, el paciente dice que está ingiriendo unas grandes cantidades de agua, que tiene constantemente sed. Lo mismo con el apetito, ¿verdad? Pacientes que suelen tener mucha hambre, que refieren que, tienen, que experimentan un aumento en el apetito, en la necesidad de ingerir algo, a pesar de eso presentar pérdida de peso. ¿Sí? Entonces, así hablando como un poco de forma vulgar, paciente que está tomando mucha agua, orinando mucho, comiendo mucho y bajando de peso. No siempre es necesario que las 4P estén presentes, ¿verdad? Pueden estar tres, dos, a veces incluso una sola. Y recuerden, muchas veces ningún síntoma, ¿verdad? Muchas veces detectamos, ya sea prediabetes o diabetes, un control rutinario, ¿verdad? O en un hallazgo casual, en urgencia, buscando otras cosas. La tipo 1 es consecuencia de interrelaciones de factores genéticos, también ambientales y autoinmunitarios que destruyen de forma selectiva las células beta del páncreas. En cuanto a los factores genéticos, ¿verdad? Hay concordancia de 30 a 50% en gemelos idénticos. Eso confirma la carga genética de esta enfermedad. No se ha identificado todos los genes que intervienen, ¿verdad? Eso es todavía un campo de investigación y estudio. Pero uno de los mejor conocidos, como dice acá, es el brazo corto del cromosoma 6. Los pacientes con diabetes tipo 1 inicialmente tienen una masa normal de células beta, pero a lo largo de los meses y los años se van perdiendo por esta destrucción autoinmunitaria. Y en algunos casos se piensa que también podría ser eso gatillado por infecciones, sobre todo virales. Las otras células pancreáticas no están afectadas y las células de los islotes pancreáticos están infiltrados por linfocitos, ¿verdad? Que es lo que se llama una insulitis. Cuando termina la destrucción de las células beta, el proceso inflamatorio termina y los islotes entonces quedan atróficos y en esa fase ya no hay marcadores inmunológicos. Lo que pasa es que, aunque en nuestro país se hace poco, no hay, es difícil hacer estudios de este tipo, hay algunos marcadores inmunológicos como el anti-GAT, por ejemplo, ¿verdad? Para ir a buscar el diagnóstico de diabetes tipo 1, pero la mayoría de las veces se hace de forma clínica. Las anomalías inmunológicas, esto es más con respecto a la patogenia, los anticuerpos contra las células de los islotes que ya habíamos mencionado, y los linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos T que proliferan, liberación de citocina, o sea, toda la cascada de inflamatoria, pero en el seno de los y toxinas principales, bueno, TNF-alfa, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, etcétera. Le agrega los demás. Se desconoce el mecanismo exacto de la destrucción de células beta, pero se sabe que están ahí los linfocitos T implicados. El antígeno principal y específico de las células beta es la insulina, eh, pero también hay otros, ¿verdad? Como la decarboxilasa, la enzima biosintética del neurotransmisor GABA, la fogrina y otros, ¿verdad? Pero sobre todo el anti-GAT es lo que suele aumentarse en los pacientes, suele encontrar como marcador en los pacientes con diabetes tipo 1.
Esto es más con respecto a los marcadores inmunológicos, que no hace falta saber de memoria estas cifras. 3 a 4% familiares de primer grado tienen marcadores. Esto es con respecto a los estudios genéticos, ¿verdad? En familiares de primer grado, de pacientes con diabetes tipo 1. Con respecto a los factores ambientales, a diferencia del tipo 2, acá es un poco más difícil, ¿verdad? De identificar, porque como ya mencionamos, es una enfermedad autoinmunitaria que aparece en personas jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucho para entrar a hablar de dietas, etcétera, pero recordar de nuevo el tema de las infecciones, ¿verdad? Como habíamos mencionado, Coxsackie y rubeola. Se hipotetiza también, pero esto no está bien asentado, el tema de la exposición precoz a proteínas de leche de vaca y compuesto de nitrosourea. Y se señala también una asociación entre exposición a leche bovina, también y diabetes del tipo 1A, ¿verdad? Que también se mencionaba ya antes de las proteínas de leche de vaca. Bueno, recordar entonces, para generalizar, o sea, para terminar de resumir, diabetes tipo 1 como ayuda a memoria, paciente joven, ¿verdad? Aunque no siempre, a veces puede aparecer también en adultos, entonces ojo con eso cuando se le hace alguna pregunta, ¿verdad? ¿No? Eh, aparece la tipo 1 entonces más frecuentemente en personas jóvenes, niños, adolescentes. Muchas veces el debut ya es una urgencia como una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Porque ya muchos meses y a veces años antes de la aparición de síntomas ya se van destruyendo las células beta. Eso no mencionamos, las células beta tienen una increíble capacidad de compensar, ¿verdad? La falta de, o sea, lo que quiero decir es que a medida que las células beta se van destruyendo, no hay síntomas porque las células betas remanentes, las que quedan, ¿verdad? Son capaces todavía de suplir, tienen esa gran capacidad de compliance, o sea, eh, de cubrir el gasto, ¿verdad? La necesidad insulínica con la ingesta, etcétera, ¿verdad? Entonces, va quedando 50%, 40%, 30%, y el paciente todavía prácticamente no tiene ningún síntoma muchas veces, ¿verdad? Recién cuando la destrucción es prácticamente total, entonces ahí ya no hay insulina, no hay nada de insulina con que trabajar y ahí vienen los síntomas de forma muchas veces muy brusca. Entonces, niño que se le diagnostica con un debut en urgencias, entonces pensar en diabetes tipo 1 y recordar acá, no hay mucha vuelta que dar, como la diabetes tipo 2, que se puede empezar con metformina y otras cosas, porque el paciente diabético tipo 2, como decíamos al comienzo, sí tiene insulina, no es por una destrucción, ya entrando en el siguiente, no es por una destrucción, sino que es por un aumento. También se destruyen, pero más paulatinamente, ¿verdad? Pero es sobre todo por un aumento, aunque haya insulina, un aumento en la resistencia por los tejidos circulantes. Entonces, bueno, terminamos diabetes tipo 1, son insulino dependientes y ya con lo que estamos diciendo ahora nos vamos adentrando en la diabetes tipo 2, que ya hacíamos una gran introducción más temprano con respecto a lo importante que es para la salud pública, el síndrome metabólico, recuerden, con gran diferencia el más frecuente, mucho más frecuente diabetes tipo 2 que tipo 1, que es más raro, ¿verdad? Como muchas de las enfermedades autoinmunitarias. Casi entramos de lleno en lo que decíamos, muy importante para nosotros por su frecuencia en nuestra práctica clínica. Entonces, ya hicimos la introducción. Acá también hay factores genéticos y factores ambientales, pero acá se conoce mucho mejor la incidencia, ¿verdad? Cómo afectan los factores ambientales para gatillar la aparición de la diabetes. Siempre la carga genética es importante, o sea, en pacientes, en personas que ya tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 2, entonces tienen mayores chances de también desarrollar, no necesariamente, pero si se alinean los astros y a la carga genética más digamos, un ritmo de vida sedentario, con malas de ese tipo de comida, entonces más chances de los que tienen antecedentes familiares. En su desarrollo es clave la resistencia a la insulina, ya mencionamos, y secreción anormal de la insulina, pero que es más solapado, ¿verdad? Más en el tiempo en comparación con la diabetes tipo 1. La propia hiperglucemia disminuye la secreción y la acción de la insulina. Recuerden que son hormonas contrarreguladoras, ¿verdad? Entonces la insulina
Su hormona contrarreguladora sería recuerden también ahí el glucagón, ¿sí? Adrenalina, la propia glucemia. Al momento de la aparición de la hiperglucemia florida, ya todos los sujetos presentan resistencia a la insulina, lo que decíamos, la evolución natural de la enfermedad, generalmente al momento del diagnóstico de la diabetes, y hay por lo menos 5 años de alteración, ¿verdad? De estos factores, de esta patogenia. Hay todavía controversia respecto al defecto primario, se cree que la resistencia a la insulina es previa al déficit de la secreción. Y eso se sigue estudiando actualmente. Antes se hablaba de la triada de la muerte. Después se vio que eran 5, no 3, después 8, se hablaba del octeto ominoso, ¿verdad? Que no es solamente la secreción de insulina o la resistencia periférica a la insulina, sino que también factores, por ejemplo, como las incretinas, ¿verdad? Que son las hormonas que se secretan en el intestino, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal después de una ingesta, que también tienen una incidencia en el estímulo para la liberación de insulina a nivel pancreático. Eh, También factores, ¿verdad? Cerebrales, al final, ¿verdad? Son un montón de los factores, digamos, tiene una polietiología, ¿verdad? La diabetes mellitus tipo 2. La concordancia de la tipo 2 en gemelos idénticos 70-90%. Los progenitores diabéticos confieren riesgo de 40% y en muchas familias de primer grado no diabéticos existe resistencia a la insulina. ¿Sí? O sea que cuanto más carga genética, si ambos padres son diabéticos tipo 2, entonces el hijo, hija, tiene ya ahí de entrada sus cartas, ¿verdad? Sus fichas de 40% de posibilidad de tener también diabetes tipo 2. Existen tres alteraciones fundamentales, ¿verdad? Digamos, las primarias o las mejor conocidas, o las que primero fueron estudiadas, como dijimos, el trastorno de la secreción de insulina, resistencia periférica a la insulina y la producción hepática excesiva de glucosa, ¿sí? la, la gluconeogénesis también. La insulina tiene menor capacidad para actuar eficazmente sobre los tejidos periféricos, sobre todo a nivel del músculo del hígado. Y ahí hay una deficiencia, ya hay menos expresiones de los receptores de glucosa, ¿verdad? Los famosos GLUT. En una primera etapa, el déficit es compensado por aumento de la producción de insulina por las células beta, ¿verdad? También hay una compensación, por eso es que inicialmente puede haber hasta años de desarrollo de este mecanismo patológico sin que haya síntomas manifiestos. Por lo tanto, la resistencia puede estar presente mucho tiempo antes de la aparición de la hiperglucemia. De hecho, de que se menciona, así como aterosclerosis, la resistencia a la insulina, ¿verdad? No solamente la hiperglucemia, que es lo primero que pensamos, sino que la resistencia de la insulina se menciona a nivel académico, ¿verdad? Como uno de los ejes del síndrome metabólico luego, ¿verdad? No solamente de la diabetes. La resistencia a la insulina se teoriza de que está muy implicada con un montón de los factores proinflamatorios que se ven en los pacientes obesos, fumadores, hipertensos, por supuesto, ¿verdad? Nos falta mencionar diabéticos. Pero digamos que la resistencia a la insulina es un eje que atraviesa a todos los diagnósticos dados en el síndrome metabólico, más allá de la diabetes en particular. Resistencia a la insulina debido a la menor sensibilidad de los tejidos y respuesta máxima reducida y disminución de la utilización de la glucosa. Entonces, por consiguiente, aparece la hiperglucemia. El aumento de la producción de glucosa por el hígado es responsable de la hiperglucemia en ayunas. ¿Sí? Entonces, acá está entrando en algo también que es importante en el estudio del paciente con diabetes, que son las fluctuaciones, ¿verdad? Sabemos que estas hormonas no son, no mantienen una misma concentración constantemente, sino que es pulsátil, o sea, van aumentando, van fluctuando con varios factores, sobre todo con la ingesta de alimentos. Eh, la disminución de la utilización periférica de glucosa, entonces produce que haya remanente, que quede el azúcar, entre comillas, en el torrente sanguíneo durante más tiempo y empieza a hacer sus factores, sus efectos deleterios, dañinos, ¿verdad? Sobre las proteínas, sobre, la, sobre el endotelio, ¿verdad? Empezando a producir esos problemas específicos que se recordarán por fisiopatología, que van produciendo ese deterioro del filtrado renal, la opacificación del cristalino del ojo, ¿verdad?
disminuyendo la agudeza visual, alterando también la sensibilidad, sobre todo a nivel periférico. Por eso el típico paciente diabético tipo 2 que ya no tiene la misma sensibilidad en los pies, se hace una herida y no siente, no le duele, se infecta. Muchas veces termina en las famosas amputaciones. Bueno, y que todavía hay eh, cosas por descubrir en cuanto a específicamente a nivel molecular qué es lo que pasa ahí en cuanto al por qué los tejidos periféricos se niegan o se resisten, ¿verdad? A dejar ingresar esa glucosa en las células. Los niveles de receptores, los GLUT, están disminuidos, pero también eso es posible que sea una alteración secundaria de la hiperinsulinemia y no su causa, ¿verdad? O sea que sabemos que eso está ahí, pero no se sabe bien cuál es el huevo y cuál es la gallina. Se cree que en la resistencia a la insulina el factor predominante son los efectos posteriores al receptor. Otra teoría propone que los niveles elevados de los ácidos grasos libres, muy frecuentes en los obesos, pueden contribuir a la patogenia también. Digamos que eso es la lipotoxicidad. En la aparición de la diabetes se teoriza sobre la glucotoxicidad, o sea, la toxicidad de los glúcidos en sí sobre las proteínas, sobre los tejidos. También está la teoría de la lipotoxicidad, que es lo que menciona acá, que es el efecto dañino de esos ácidos grasos libres sobre las mismas estructuras, y lo que más se acepta actualmente entre los académicos, que es la combinación de los dos, ¿verdad? Y que incluso en aquellos que están combinados estos factores es donde hay más efectos, donde es peor la evolución. Y eso se estudia mucho también en ratas de laboratorio, las famosas ratas diabéticas, que hay luego una raza, no me acuerdo específicamente cómo se llama, que tiene más tendencia a desarrollar diabetes, y que en algunos se le da una dieta exclusiva con carbohidratos y otros dieta exclusiva con grasas, y a otros que se le daba mezclado, ¿verdad? Y se vio que aparecía diabetes en todos los grupos, por supuesto, ¿verdad? Pero en las ratas que consumían solo glúcidos o solo grasas, era menor el desarrollo de la diabetes en comparación a aquellas ratas que recibían de ambas. Por eso es que muchos autores favorecen la teoría que es la combinación de los dos, y por eso los alimentos que tienen ambas cosas no solamente tienen mucho azúcar, sino que también son hidrogenados o tienen grasas, sobre todo las que son de fuentes menos aceptables, son los que tienen peor, peores chances, ¿sí? Y ahí les dejo nomás una palabra del por qué también sospecha que en Paraguay hay mucho, ¿verdad? Que es chipa, algo delicioso, algo que está ahí presente siempre en el desayuno, media mañana, ¿verdad? Y cumple con muchos de estos, ¿verdad? De que tiene almidón, ¿no? O sea, tiene una gran fuente de carbohidratos y también muchas grasas. Bueno, eso entre paréntesis. A ver, este gráfico entonces, menor tolerancia a la glucosa, eh, eh, por supuesto, menor tolerancia a la glucosa. Ahora, la intolerancia a la glucosa termina en diabetes tipo 2 eventualmente. También una disminución de la secreción de la insulina con el tiempo. Inicialmente, recuerden, para compensar, a medida que se van destruyendo, hay como una hiperinsulinemia también, ¿verdad? En la evolución natural de la enfermedad, al comienzo, cuando empiezan a aparecer los factores, entonces el cuerpo, el páncreas trata de compensar, las células beta remanentes, hay una hiperinsulinemia, pero como persiste la resistencia a la insulina, esa insulina circulante no es efectiva, entonces hay menor tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Hay menor ingreso. Ahí recuerdan también lo que recién mencionábamos, lo del aumento de la expresión perdón, disminución de la expresión de los receptores para la glucosa. También hay todavía cosas por descubrir en cuanto al mecanismo exacto por el cual se produce el declive de la capacidad secretora. Sí, también es secundario un defecto genético, pero no se saben de mutaciones genéticas específicas. Depósito de amiloides, bueno, eso ustedes recordarán bien en cuanto a la fisiopatología, cuando se secreta insulina también se secreta el- el- la sustancia amiloidea también, ¿verdad? En una misma proporción,
entonces estos amiloides se van depositando en los islotes. Entonces, eso también es otra teoría. La hiperglucemia crónica altera la función de los islotes, la glucotoxicidad y también entonces empeora todavía más la balanza, ¿verdad? Y ahí están los tres, digamos, el triángulo de resistencia a insulina, disminución de la secreción de insulina y la hiperglucemia. Y habíamos mencionado también eh, el aumento de la secreción de glucosa por parte del hígado, ¿verdad? Que también es parte del octeto o de los 11 ominosos, la gluconeogénesis hepática. Utilizan también sustrato del músculo esquelético y grasa para producir más glucosa. Y bueno, esto ya se acuerdan ustedes, la insulina es contrarreguladora de lo que estamos hablando. Promueve el almacenamiento de glucosa en vez de su utilización y forma el glucógeno hepático, suprimiendo la gluconeogénesis. En la diabetes tipo 2, la hiperinsulinemia es incapaz de suprimir la gluconeogénesis, ¿verdad? O sea que inclina la balanza en ese sentido, provoca hiperglucemia en ayunas y la etapa postprandial, disminución del almacenamiento de glucosa en el hígado. El aumento de la producción de glucosa en el hígado se inicia precozmente, aunque después de las alteraciones de secreción y la resistencia a la insulina. Eh, con respecto a esto último, bueno, ya está. Ya repetimos varias veces. Ah, recordar, mencionamos que la secreción de insulina, ¿verdad? Y la concentración de glucosa no es constante, sino que va variando con el día, con las ingestas. Entonces está la insulina, la glucemia basal, que es lo que miramos en laboratorio, pero también está el nivel de glucemia postprandial, las incursiones, ¿verdad? Los picos que se hacen después de las comidas, ¿verdad? Eso es importante más adelante para el tratamiento porque ahí varía en cuanto a la insulina basal o la insulina rápida que se usa con las comidas. En cuanto al estudio del paciente, importantísimo, ¿verdad? Ya no voy de nuevo hacer tanto hincapié en las bondades y lo fundamental de la anamnesis porque siempre nos repetimos, ¿verdad? Y acá ya cae de maduro que al ser una enfermedad silenciosa, más que en otras partes también, hay que ir a buscarlo, ¿sí? Entonces hacer una buena anamnesis, buscar por mínimos síntomas, ya sea de las 4P, nunca dejar de ver el peso, la altura, hacer el índice índice de masa corporal, preguntar por antecedentes familiares y entonces en algunos casos también ir a buscarlo ya antes que en otros, ¿verdad? Que no tengan antecedentes familiares, que tengan una constitución atlética, no fumadores, que no tienen hipertensión arterial, etc. Entonces una historia clínica completa, personal como familiar, recordar las 4P, aparte también cansancio, ¿verdad? Debilidad, visión borrosa, eso es importante, ¿verdad? Muchas veces la hiperglucemia también disminuye la agudeza visual, por eso es que el clásico oculista que se niega a no solamente intervenirle al paciente diabético, sino que ni hasta hacerle su graduación de sus lentes, hasta que no corrija su azúcar, entre comillas, ¿verdad? Porque eso empeora. Eh, y también la hiperglucemia promueve, o sea, facilita infecciones en general, pero sobre todo infecciones superficiales, ¿verdad? Infecciones de piel, vaginitis, micosis cutánea, balanitis en los varones, súper frecuente, que a veces pillamos una diabetes en un paciente que está quejándose repetidamente de eh, balanitis o candidiasis, ¿verdad? O sea, infecciones micóticas a nivel del surco balano prepucial. Siempre buscar comorbilidades, ¿verdad? Son los otros componentes del síndrome metabólico. En el paciente, en el diabético conocido debe valorarse el manejo previo y cómo se está aportando el paciente, cuánto se adhiere a nuestras indicaciones, si está cumpliendo con el tratamiento o no. Examen físico completo. Hay algunos signos, ¿verdad? O algunas cuestiones que estando presentes pueden ayudar a diagnosticar o sospechar la diabetes, ¿verdad? Aparte del sobrepeso, del índice corporal. También cuando hacemos un fondo de ojos y hay una alteración en la relación venas-arterias, también se puede sospechar. Eh, como decíamos recién, infecciones cutáneas y también
algunas cuestiones como por ejemplo la acantosis nígrica, donde a veces pacientes diabéticos en algunas zonas como alrededor del cuello, en las zonas de pliegue, por ejemplo en las axilas, tienen como un tono más oscuro de la piel, ¿verdad? A veces se ve como pecas, ¿verdad? Que es como una hiperpigmentación de la acantosis que suele estar presente en los pacientes diabéticos tipo 2. Clasificación ya mencionamos, ¿verdad? Con respecto al hábito corporal, la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. También ya mencionamos que para el momento del diagnóstico generalmente hay años, ¿verdad? En promedio de 5 años o más, ¿verdad? De que ya está la enfermedad antes de la aparición de síntomas. De nuevo, por eso es importante el screening clínico. Se habla de una fase prediabética o de intolerancia a la glucosa previa bueno, y acá están los números. Recordar entonces, lo normal es menor a 100, diabetes mayor a 120, 126 o más. Entonces, entre 100 y 125, recordar acá estamos hablando de en ayunas. ¿Sí? Hay otras formas de diagnosticar la diabetes, parte de la glucemia en ayunas, es la famosa glicada o hemoglobina glicosilada, que es la HbA1c, que, que ya habrán visto, que ya conocerán. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que mide, lo que estudia es justamente hablando de glucotoxicidad, la, el nivel, la medida en que la hiperglucemia afecta las proteínas de la hemoglobina. Y como sabemos que el glóbulo rojo tiene un promedio de vida de ¿cuánto? 120 días. Entonces, la cifra que nos arroja la hemoglobina glicada nos da una pauta de no solamente cómo está no cómo está el azúcar en este momento, la glucemia, sino cómo estuvo el paciente, cómo estuvo su glucemia en los últimos 3 meses. Y por eso es muy importante la hemoglobina glicada, que está mencionado por acá. Ahí está el tratamiento. Bueno, pero la hemoglobina glicada es importante y ahí el número para diabetes es 6.4, ¿verdad? 6.4 para arriba. Y lo normal es de 5.6 para abajo. Entonces, nuevamente, ese rango, esa franja que queda entre 5.6 y 6.4 sería prediabetes. ¿Sí? La glicada entonces también es muy importante para el estudio del paciente, para el diagnóstico y para el seguimiento. ¿Verdad? Como le decía, al ser, y esto es importante, aunque no vamos a entrar en detalle en lo que es tratamiento, sin mencionar, porque ya estamos llegando a la hora, otras veces, sin mencionar en qué me quedé. Bueno, con respecto al tratamiento el seguimiento de la diabetes, no solamente es útil para diagnosticar la hemoglobina glicada, sino que para hacer el seguimiento del tratamiento y ver la adherencia del paciente. ¿Por qué? Porque como dijimos, la glucemia en ayunas es una foto de cómo está en ese momento de nuevo, entre comillas, ya no voy a decir entre comillas, azúcar nomás, sino pues, que sepan que yo digo eso vulgarmente al propósito, como le solemos hablar a los pacientes. Entonces, la glucemia en ayunas es una foto de cómo está en ese mismo momento puntual en el tiempo, la glucemia, la concentración de glucemia del paciente, mientras que la glicada es el promedio de los últimos 3 meses. Entonces, así es como muchas veces les pillamos a nuestros pacientes. Eh, Tengo un paciente mayor que es súper mentiroso, ¿verdad? Hay luego como una fama, ustedes van a escuchar después cuando roten por los hospitales, de que el paciente diabético es mentiroso, ¿verdad? Eso de repente es un poco estigmatizante y no hay que reproducir mucho, pero es una de esas leyendas urbanas y en algunos casos se cumplen, ¿verdad? Pero seguro que hay mentirosos entre los no diabéticos también. Así que ojo si es que por ahí hay un político que sea diabético. No, mentira. Pero bueno, lo que digo es que este paciente en particular sí es un pillo, ¿verdad? Y se porta muy bien los 2 o 3 días antes de la fecha que le toca hacer su análisis, entonces en su resultado, su glucemia en ayunas está fantástica, pero su glicada está por el cielo, ¿verdad? Entonces sabemos de que ese no se estuvo portando nada bien. Entonces, de nuevo, es importante no solamente para diagnosticar cuando vemos más por encima de 6.4, sino que también sirve para hacer el seguimiento y para ir haciendo nuestros ajustes de tratamiento en nuestros pacientes diabéticos. El control de la glucemia debe hacerse por determinación de la glucosa plasmática del paciente. Lo que ya mencionamos, la hemoglobina glicada. Otro método para diagnosticar, aparte de la glucemia en ayunas, que para diagnosticar a través de glucemia en ayunas tiene que ser repetido por lo menos 3 veces o confirmado con la hemoglobina glicada.
¿sí? Y la otra forma de diagnosticar también es a través del el test de tolerancia oral a la glucosa, que cuando hay dudas se sigue todavía haciendo la prueba, también se suele hacer a las embarazadas a partir de la semana 22 justamente para descartar diabetes gestacional, que se le hace tomar algo dulce, ¿verdad? Glucosa, ¿verdad? Anhidra, se llama, y se mide entonces en ayunas 1 hora y 2 horas después de esa ingesta de algo dulce, ¿verdad? Eso es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, que también tiene sus cifras, ¿verdad? Si en ayunas está menos de 100, ¿verdad? Pero al cabo de la hora está todavía por encima de 200 o al cabo de 2 horas está todavía por encima de 145, entonces también se puede hacer el diagnóstico de, no sé si te va en este gráfico, no, acá solo habla de la glucemia, no habla de la glicada ni de la prueba de tolerancia oral. Bueno, entonces, resumiendo, diabetes diferencial entre diabetes tipo 1 y tipo 2 comparten la hiperglucemia y los efectos deleterios que esto representa para el organismo, sobre todo las complicaciones macro y, y microvasculares, ¿sí? Y es muy importante para la salud pública que para el diagnóstico nos basamos en la glucemia en ayunas o en la hemoglobina glicada y que el cuadro clínico puede ser desde asintomático, en algunos casos urgencias, pero que todavía no vamos a mencionar hoy, y la manifestación típica son las 4P. ¿Sí? Con respecto al tratamiento no entramos, solamente mencionar que en el diabético tipo 2 hay más rango para el tratamiento con antidiabéticos orales, mientras que en la diabetes tipo 1 ya de forma bastante temprana hay que echarle mano a la insulina, no queda de otra, porque el problema ahí no es la resistencia a la insulina, sino que sencillamente no hay más insulina por una destrucción de las células beta. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Profe, Sí. en- entonces en los dos hay fuerte herencia genética, ¿verdad? En los dos hay, sí, factores genéticos y ambientales, ¿verdad? Solamente que en la diabetes tipo 1 los factores ambientales no están muy bien conocidos, ¿verdad? Se dice que, bueno, que hay predisposición genética, pero que en algunos casos puede ser por alguna infección viral que termina despertando a la autoinmunidad y que entonces que el propio cuerpo termina destruyendo las células beta. Ah, bueno, y Entonces el mecanismo es diferente, pero en la diabetes tipo 2 también hay factores, hay predisposición genética, ¿verdad? Por eso decíamos que cuando el diabético tipo 2 cuando hay un padre y sobre todo cuando hay dos progenitores con diabetes, mucho mayor riesgo. Profe, ¿y eso se aplica también para la diabetes gestacional, esos factores? También, también se aplica para la diabetes gestacional, sí. Para la diabetes gestacional tienen mayores riesgos las pacientes que ya tienen familiares de primer grado que tuvieron, o sea, padres o familiares de primer grado con diabetes, o las familiares que también tuvieron diabetes gestacional. Y recordar, sobre todo con la diabetes gestacional, es que a pesar de que la mayoría de los casos se resuelve con el parto, ese paciente hay que vigilar más de cerca, así como los que tienen factores genéticos, así como los que tienen, son obesos, etcétera, vigilarle más de cerca porque tienen más chances de terminar desarrollando la diabetes tipo 2 con el tiempo, ¿verdad? Una mujer, por ejemplo, de 25 años con sobrepeso que durante el embarazo tuvo diabetes gestacional, cierto que después ya no va a tener más, se va a curar con el parto, ¿verdad? Pero a los 40, 45, 50, entonces más chances de tener diabetes esta paciente. Y eso no le afecta al bebé, ¿verdad? Al feto. Sí, sí le afecta al bebé. La respuesta rápida es que sí le puede afectar. En muchos casos, acá de nuevo, ¿verdad? Las manifestaciones pueden ser muy variadas. Una mujer que tiene diabetes gestacional, eh, digamos que muy poco significativa, ¿verdad? Leve, ¿verdad? Una hiperglucemia leve, a lo mejor no afecta mucho al feto. Pero en el otro extremo, cuando es una diabetes gestacional mal controlada, perdón, mal controlada, sí puede afectar al feto. Ahora, lo típico es que los bebés de las mamás diabéticas mal controladas sean macrosómicos, porque como el cuerpito del bebé está tratando de compensar también esa hiperglucemia de la mamá, desarrollan
se desarrollan mucho, tienen un alto peso para su edad gestacional, ¿verdad? Y eso por supuesto que también tiene otras complicaciones. También suele haber problemas periparto, eh, y no solamente en el periparto, sino que también se sabe que en la vida adulta del paciente o sea, el que fuera, cuya madre tuvo diabetes gestacional, tiene más chances de ser obeso, desarrollar también diabetes, ¿verdad? Con respecto a eso hay muchos estudios interesantes que se hicieron en madres con diabetes gestacional y cuyos hijos después se dio, o sea, también hay factores epigenéticos. ¿Otra pregunta? Profe, y vos dijiste que, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 más es en niños y jóvenes, pero también dijiste que puede ser en adultos, ¿verdad? Exacto, Si sale en el examen, por ejemplo, así, niños, adultos, sí, ya que el 2 por ejemplo, es a partir de o sea, desde los 40 años, ¿verdad? claro, Más en mayores de 40 años. sí. Exacto, entonces eso de nuevo es lo que decíamos, que son ayuda a memorias, ¿verdad? Igual es útil acordarse de eso, ¿verdad? Por más que el académico o el diabetólogo te va a decir, no, que eso ya no es estrictamente así, no es que el diabético tipo uno siempre es un niño, ¿verdad? Pero, como decíamos, para aprender por motivos didácticos, ¿verdad? Para ayudarnos a recordar, nuestra ayuda a memoria es, decimos, diabético tipo uno, niños, adolescentes o adultos jóvenes, y el tipo 2 adultos mayores a partir de 40 años, con obesidad, etcétera, ¿verdad? Pero que es una ayuda a memoria, porque eso ya no se respeta tanto, ¿verdad? Puede haber algunos adultos, ¿verdad? Son más raros, ¿verdad? Pero puede haber adultos que recién a partir de los 30 años desarrollan una diabetes tipo uno, así como también hay diabetes tipo 2 que aparecen cada vez más temprano, sobre todo actualmente con la crisis de malnutrición que hay en el mundo. Ya habrán visto muchas de esas imágenes de niños con obesidad, ¿verdad? Sobre todo en países, más en países en vías de desarrollo que en países de primer mundo. Entonces, cada vez más vemos diabetes tipo 2 en más jóvenes. Entonces, por eso me hacía la aclaración, porque es de ayuda a memoria, pero para que no piensen de que eso es estrictamente así. Gracias, ¿Otra profe. pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que el horario de clase es hasta las 11:15, así que disculpas por pasarnos de la hora. Doctor, Y sí, escucho. tengo una pregunta, pero no sobre la clase. Tipo, viste que la pasada rendimos como hace una semana Sí. y nosotros todavía no tenemos nota y tampoco hubo corrección todavía al examen. Ah, ok. Yo voy a ver eso ahora de subir las notas y voy a hablar con el doctor Solano sobre el tema de corrección o en qué momento se puede hacer comentarios sobre el examen, ¿no? Sobre las preguntas en particular, si quedaron dudas. Pero al menos lo de las notas ya va a estar disponible seguramente esta tarde. Dale, gracias, doctor. Sí. Ah, pensé que era otra pregunta, era un gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen resto del día y bueno, nos avisan cualquier cosa. Chao, chao. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes.